RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado del día de hoy, que además es un tema súper importante y necesario, no solo por lo que toca, por lo que a los venezolanos nos afecta, sino porque desde luego implica un compromiso de todos los demócratas, de no solo alertar, sino también desde luego de trabajar en conjunto. Y por eso le doy la bienvenida al representante ante la Cámara Congreso de Colombia, Juan Espinal, abogado de la Universidad Católica Luis Amigoy, especialista en Derecho Administrativo, así como especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y además hoy es el vocero en la Cámara de Representantes del Centro Democrático, el principal partido de oposición en Colombia, ante la llegada a la presidencia de la República de ese país de lo que llaman el primer gobierno de izquierda, liderado por Gustavo Petro. Además, el representante Juan Espinal ha asegurado que desde la oposición tendrá la inmensa responsabilidad de garantizar la democracia y asegurar la libertad de Colombia. Bienvenido, representante, gracias por acompañarnos. Pedro, un saludo muy especial, muy buenos días, un abrazo grande desde Colombia. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Aquí se habla libertad con Pedro. Gracias a todos los hermanos venezolanos que en este momento se suman al pueblo colombiano para que juntos luchemos por la democracia, luchemos por la libertad, Pedro. Así que firme siempre. Yo creo que la convicción nunca se puede dejar opacar en momentos oscuros y de dificultad, Pedro. Así que muchas gracias por esta invitación para dialogar unos minutos. No, gracias a usted, representante. Y quiero comenzar por Colombia hoy. Gustavo Petro no tiene ni un mes de haberse juramentado, tiene 3 semanas de haberlo hecho, poco menos. Y bueno, quienes estamos desde acá ya vemos algunas señales de alarma. Sin embargo, bueno, hay voces muy firmes y bueno, no esperábamos menos del Centro Democrático y de sus referentes, entre ellos usted, le han plantado cara desde el primer día precisamente frente a estas señales peligrosas. ¿Cómo está Colombia hoy? ¿Cómo se perciben estas primeras medidas que ha ido tomando Gustavo Petro? Y bueno, ¿cuál es el camino hacia adelante, sobre todo de esa sociedad colombiana que es profundamente democrática y que hoy, en lo que ustedes representan, bueno, es más de 10 millones de colombianos? Bueno, Pedro, varias reflexiones. El presidente Gustavo Petro lleva aproximadamente 19 días en el poder como presidente de la República y desde el mismo momento en que él se posesiona, toma juramento ante el presidente del Congreso y ante la luz de todos los asistentes al acto protocolario y de todos los colombianos y el mundo, pues él inmediatamente ejerce su mandato ordenando que se traiga la espada de Bolívar que estaba en la casa de Nariño y fuera llevada ante el escenario donde él estaba tomando posesión. Realmente ese fue como su primer mensaje: aquí mando, yo soy el jefe de Estado. Además, porque hay que contar algo, Pedro, la espada de Bolívar fue robada por Gustavo Petro cuando hacía parte del M-19, luego se la regalaron al narcotraficante Pablo Escobar y en 1991, cuando se da la Asamblea Nacional Constituyente, que inicia con la séptima papeleta en nuestro país, ese movimiento estudiantil de docentes, de empresarios para que se dé la reforma constitucional y nace la Constitución de 1991 en un acto del M-19, cuando se desmonta, vuelven y entregan la espada de Bolívar al gobierno de Colombia y desde ese año pues estaba en custodia la espada de Bolívar en la casa de Nariño, en la casa presidencial, y no había sido sacada de allí algún escenario diferente de la casa de Nariño. Entonces ese primer acto nos llamó mucho la atención a nosotros, además porque la mayoría de las personas que estaban allí, que aplauden el comunismo o el socialismo del siglo XXI, pues
se emocionaron cuando vieron que llegó la espada de Bolívar. Pero hemos recibido unos mensajes día a día del gobierno de Gustavo Petro que nos ha llamado mucho la atención. Primero, su reforma tributaria, una reforma de 25 billones de pesos que afecta todos los sectores económicos de nuestro país. Y aquí hay que dejar varios mensajes claros, Pedro. Primero, técnicamente, hoy en Colombia no necesitamos una reforma tributaria. La economía de Colombia es la que más ha crecido a nivel mundial. En el primer semestre crecimos en un 12.5% frente a diferentes países de la región. Nuestra inflación no está tan alta. Nosotros estamos en un punto de inflación del 8.5%, mientras la de Argentina está casi en el 65%. Y nuestra economía ha venido creciendo en una estrategia de reactivación económica que le corresponde al gobierno saliente de Iván Duque implementar. Entonces, lo primero es, no necesitamos reforma política, va a agravar las pensiones, va a agravar los hidrocarburos, especialmente el precio de la gasolina. La carga tributaria para el sector económico de hidrocarburos va a ser casi del 80% y eso realmente es un tema muy preocupante. Primera reforma que presenta, que nos llama la atención y que nos preocupa. Segundo, unas acciones que él ha tomado, por ejemplo, retoma los diálogos con el ELN, que ustedes saben muy bien que estaban suspendidos por el presidente Iván Duque. El ELN lideró un atentado terrorista en la Escuela de Policía Santander, donde murieron algunos héroes de la patria, condenados ese atentado por los colombianos, y él vuelve y retoma los diálogos con el ELN en Cuba. Estos días han hecho otros anuncios, por ejemplo, replantear la extradición a los Estados Unidos. La extradición en Colombia está autorizada desde los años 70 y hoy realmente es un mensaje muy preocupante en medio de la relación diplomática que nosotros hemos tenido con este país y que llama la atención, y hemos tenido también, obviamente, algunos mensajes de senadores como Marco Rubio y republicanos que realmente les preocupa que se desmonte la extradición de Colombia a los Estados Unidos. Además, porque desafortunadamente nosotros hoy somos el país que más cultivamos coca a nivel mundial. Hoy Colombia tiene 240.000 hectáreas de coca. Pedro, se suspendió, por ejemplo, en el departamento de Nariño la aspersión aérea por una sentencia de un juez. Y mira, en menos de un año y medio, en Nariño, el departamento de Nariño ha aumentado en un 15% los cultivos de coca. Y hace solamente unos minutos, el ministro de la Defensa informó a los colombianos que se suspende los bombardeos en nuestro país. ¿Los bombardeos a quién van dirigidos? Pues a los bandidos, que realmente están acabando con la seguridad. Sumado a eso, la reforma agraria, que nos preocupa profundamente a todos nosotros, y finalmente lo que ha anunciado el presidente Petro en cabeza de la ministra de Minas, es tratar de convertir a Colombia dependiente del gas venezolano, con todo el respeto hacia los venezolanos, pero creo que hoy esa sería una decisión muy lamentable para nuestro país, cuando nuestra matriz energética está avanzando, la transición energética está avanzando, hay unos compromisos importantes. Esa es como más o menos una radiografía, Pedro, de temas gruesos que hoy, en menos de 20 días que lleva el gobierno Gustavo Petro, anuncia a los colombianos que nos tienen muy preocupados. Y también una cosita, Pedro, retomar la relación política con el régimen de Nicolás Maduro, y la reunión que se va a realizar en los próximos días entre algunos congresistas del Pacto Histórico con la Asamblea de Venezuela. Así es, representante. La verdad es que, bueno, son señales preocupantes. Quienes hemos visto la película desde hace mucho tiempo no se nos hacen extrañas, pero obviamente sí generan alarma en un país como Colombia, que además es uno de los países con más tradición democrática de la región. Y lo que usted menciona, desde luego, pues es muy preocupante. Incluso hemos visto algunas noticias relacionadas con designaciones de funcionarios en puestos claves, como el tema del manejo de la inteligencia o el manejo de la seguridad y la defensa, puestos claves que
en manos de personas que pertenecieron al M-19, que han estado vinculadas a grupos irregulares o que, bueno, incluso podría denotar una mayor incidencia del régimen castrista cubano en la política colombiana, algo que se había mantenido pues bastante distante, no habían podido, pero eso es que era tan, siempre cuando uno decía Colombia la joya de la corona es porque precisamente el castrismo siempre entendía lo importante de tomar el poder y bueno, finalmente lo logran por la vía democrática para destruir la democracia, como pasó en Venezuela y por lo tanto allí voy a mi segunda pregunta y tiene que ver con usted, con su liderazgo, con su rol dentro del Congreso, pero también con el Centro Democrático. El Centro Democrático se ha declarado partido de oposición en medio de las opciones disponibles que había. Muchas fuerzas políticas tomaron decisiones con respecto a de qué lado situarse en esta nueva etapa de Colombia. El Centro Democrático, creo que no esperábamos menos, decidió declararse como partido de oposición. Y frente a todo esto y frente a esa tradición democrática de Colombia, que nos permitiría suponer que tiene anticuerpos hoy Colombia para poder defenderse a tiempo y evitar que el señor Gustavo Petro pueda llegar más lejos, pues están ustedes allí para liderar, conducir eso. ¿Qué le espera a la oposición colombiana hoy que son oposición formalmente? ¿Qué le espera y cuáles son esos desafíos al margen de estas medidas que en menos de 20 días ya preocupan? ¿Cuáles son los siguientes pasos para recuperar el control democrático de Colombia frente a esta amenaza? Bueno, lo primero es que el único partido declarado en oposición en Colombia es nuestro partido Centro Democrático. Algunos partidos se declararon independientes y extrañamente el Partido Conservador, que ideológicamente representa la libertad de mercado, la libertad de los ciudadanos, pues toma la decisión de declararse gobierno de Gustavo Petro. Además, porque Gustavo Petro y nosotros realmente representamos las dos orillas políticas, doctrinarias e ideológicas que pueden existir en un modelo democrático, esperando que en este gobierno de Gustavo Petro pues perdure la democracia y la libertad. Nuestro partido, oposición al gobierno, el único a nivel nacional. ¿Qué retos tenemos como partido? ¿Qué retos tenemos como nación? Hay una realidad política y es que Gustavo Petro no ganó con la totalidad de los votos. Medio país votó por él, medio país votó en contra del modelo que él representa. Y por eso nosotros tenemos un reto grandísimo y es trasladar el debate político del Congreso de la República a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la calle, a los empresarios, a la academia, al ciudadano de a pie. Eso es fundamental, Pedro, para defender la democracia y la libertad. ¿Qué reto tenemos? Que Colombia no se convierta en una segunda Venezuela y que nosotros padezcamos lo que ustedes han padecido en Venezuela y es una dictadura o una narcodictadura. Eso para nosotros es fundamental, es el reto primordial y que en 4 años los colombianos vamos a las urnas a elegir un nuevo presidente. Que se respete la democracia, que se respeten las instituciones, que se respete la libertad. Ese es el segundo reto que tenemos, que creo que es el principal reto, Pedro. Y lo tercero, que es elemental, ejercer una oposición, como lo hemos denominado en el partido, una oposición democrática. ¿Esto en qué se traduce? Una oposición respetuosa de las instituciones, respetuosa de la figura del presidente de la República, independiente que él represente un modelo diferente al nuestro. Nosotros fuimos a su posesión como presidente de la República. Nuestra oposición va a ser propositiva, técnica, ponderada, sin abandonar la firmeza y la convicción que ha caracterizado al Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a apoyar los proyectos importantes para el país, pero vamos a ejercer control político y a presentar una contrapropuesta cuando no estemos de acuerdo en algunas ponencias o posturas o proyectos del gobierno de Gustavo Petro o de su bancada dentro del Congreso de la República, como lo estamos haciendo con la reforma tributaria, como lo vamos a hacer con la reforma agraria, con la reforma electoral, como estamos de acuerdo en su política minero-energética, y ahí es donde nosotros tenemos que tener audacia, inteligencia para enfrentar esta oposición que es muy diferente a la que enfrentamos en el gobierno de Juan Manuel Santos.
porque esa fue una oposición contra una bandera de él, que era negociar con los guerrilleros y traerlos al Congreso de la República. Y aquí lo que estamos haciendo es una oposición frente a un posible cambio de modelo democrático, jurídico y económico. Y obviamente, Pedro, defender la libertad de empresa, porque finalmente los empresarios son los que generan oportunidades, empleo y riqueza al Estado colombiano. El Estado colombiano no genera riqueza, gasta lo que producen los empresarios. Así es. Bueno, representante, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Siempre quedan temas y por supuesto habrá tiempo en otra ocasión de conversar sobre esta nueva etapa de la relación entre Venezuela y Colombia. Obviamente nos preocupa mucho, no solo porque ambos funcionarios designados sabemos su trayectoria y sabemos a quién obedecen, lo cual denota además la intención del señor Gustavo Petro en entenderse perfectamente con el régimen venezolano, no solo un gobierno, digamos, él como un gobierno electo democráticamente frente a un régimen criminal, sino incluso ser socios, lo cual preocuparía mucho. Y bueno, desde luego ese gran enigma que se crea en torno a los venezolanos, ¿no?, que están en Colombia y que además es una migración que no se va a detener. La desde Venezuela. Entonces, ahí quedan siempre preguntas. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo para eso, pero seguramente podremos conversar en los próximos días sobre este y otros temas, porque sabemos que esto va a permanecer en la palestra y apenas si con 20 días tenemos tanto de qué hablar, seguro será mucho más lo que podamos conversar. Así que gracias, congresista, por su tiempo y por estar con nosotros. Esta siempre es su casa y mucho éxito en la gestión y en el reto que hoy tienen y que estamos seguros saldrán victoriosos. Pedro, muchas gracias por la invitación. Nos une algo elemental. Nuestra causa es la libertad y la democracia, tanto a ustedes como a nosotros. El día en que Venezuela recupere la libertad y la democracia en Colombia, lo vamos a celebrar porque su lucha ha sido nuestra lucha. A los hermanos venezolanos que están en nuestro país siempre le hemos extendido la mano y lo seguiremos haciendo desde nuestro partido. Un abrazo grande a todos ustedes. Y bueno, aquí seguiremos luchando, Pedro, en Colombia por la libertad y la democracia. Un abrazo fuerte y gracias por la invitación. Así es, gracias, congresista. Como siempre decimos, jamás podrá haber paz en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Y son objetivos en conjunto, así que en eso estamos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, conversábamos con el representante Juan Espinal por el Centro Democrático de Colombia y de esa manera llegamos al final de este programa, recordándoles que en la Dirección General de la Estación está Jaime Estares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles Néstor Tovar y quienes saludan la conducción Pedro Urruchurtu. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más.